Bienvenidos a un nuevo episodio de Statistics Unpacked. Soy Javier, y nuevamente nos acompaña Sofía. Hola Sofía, ¿lista para adentrarnos más en la estadística? Hola Javier, por supuesto. En el capítulo anterior vimos cómo las tablas de frecuencia, histogramas y polígonos nos ayudan a visualizar la estructura de los datos. Hoy vamos a hablar de cómo resumir esa estructura con unos pocos números clave. ¿Números clave? ¿Te refieres a encontrar un valor que represente al conjunto? Exactamente. Eso se llama medida de centralización o de tendencia central. Buscamos un valor típico o central del conjunto de datos. Hay tres medidas principales para esto: la media, la mediana y la moda. La media me suena. ¿Y es el promedio de toda la vida? Esa misma. La media aritmética, o promedio, es la más conocida. Se calcula sumando todas las observaciones y dividiendo por el número total de observaciones. Es muy usada, aunque a veces, como dice una nota en el texto, se usa incorrectamente. ¿Cómo se calcularía para nuestros ejemplos de notas? Bueno, el capítulo muestra el cálculo para el grupo A. Sumas las 30 notas, que da 448, y lo divides por 30, obteniendo una media de 14.93. Es sencillo conceptualmente, pero hacerlo a mano con muchos datos es tedioso y propenso a errores. Por suerte, en R, es tan fácil como usar la función min. Entendido. ¿Y la mediana? ¿Qué es? La mediana es otra medida de tendencia central. Es el valor que se encuentra justo en el medio del conjunto de datos, una vez que los has ordenado de menor a mayor. Si tienes un número impar de datos, es el valor central. Si tienes un número par, es el promedio de los dos valores centrales. O sea, divide los datos en dos mitades iguales. Correcto. La mitad de los datos estará por debajo de la mediana y la otra mitad por encima. En R, se calcula con la función median. Y la tercera era... ¿La moda? La moda es simplemente el valor que aparece con mayor frecuencia en el conjunto de datos. A diferencia de la media y la mediana, una distribución puede tener más de una moda. Si dos valores tienen la misma frecuencia máxima, decimos que es bimodal. Si hay más, multimodal. Vale, tenemos media, mediana y moda. ¿Cuándo usamos cada una? ¿Da lo mismo? No da lo mismo. La elección depende de varios factores. Primero, el nivel de medición de la variable. Para variables nominales, como la religión de un país, la moda es a menudo la única opción. Para variables ordinales, la mediana suele ser apropiada. Para variables de intervalo, o de razón, puedes usar la media o la mediana. ¿Y qué más influye? La forma de la distribución es crucial. Si la distribución es muy sesgada, es decir, asimétrica, especialmente por la presencia de valores extremos o atípicos, la media puede ser engañosa. El capítulo da un ejemplo. Si tienes las notas 15, 12, 11, 18, 15, 15, y le agregas un 200, la media se dispara a más de 40, que no representa bien al resto de los datos. La mediana, en cambio, seguiría siendo 15, mucho más representativa del grupo central. En distribuciones muy sesgadas, la mediana suele ser una mejor medida de tendencia central que la media. Interesante. ¿Y para nuestros datos de las notas de los cursos A y B? Calculamos las tres medidas para ambos grupos. En el grupo A, la media fue 14.93, la mediana 15 y la moda 15. En el grupo B, la media fue 11.76, la mediana 12 y la moda 12. Como las tres medidas son muy cercanas entre sí en cada grupo, concluimos que el sesgo no es tan fuerte como para descartar la media, que es la medida más común en estos casos. Bien, ya sabemos cómo encontrar el centro de los datos. Pero ¿cómo sabemos si los datos están muy agrupados alrededor de ese centro, o muy dispersos? Esa es la segunda parte clave del resumen numérico, las medidas de dispersión. Responden a la pregunta: ¿cuán representativo es ese valor central? ¿Cuán dispersos están los datos a su alrededor? ¿Y cuáles son esas medidas? La más simple es el rango, que simplemente nos da el valor mínimo y el valor máximo del conjunto de datos. Nos da una idea de la amplitud total. En R, la función range nos da estos dos valores. Supongo que el rango también puede ser sensible a valores extremos, ¿no? Exacto. Por eso, otra medida útil es el rango intercuartílico o IQR. Para calcularlo, ordenas los datos y los divides en 4 partes iguales, llamadas cuartiles. El IQR es la diferencia entre el tercer cuartil, el valor que deja por debajo al 75% de los datos, y el primer cuartil, el valor que deja por debajo al 25%. Representa el rango donde se encuentra el 50% central de los datos, y es mucho menos sensible a valores extremos.
La función cuantil en R nos ayuda a encontrar estos valores. Suena más robusto. ¿Hay más medidas de dispersión? Sí, las más utilizadas en estadística, por sus propiedades matemáticas, son la varianza y sobre todo, la desviación estándar o desviación típica. Ambas miden cuánto se desvían los datos, en promedio, respecto a la media. ¿Cómo se calculan? Suenan complicadas. La idea es, calculas la diferencia de cada dato con la media, elevas esa diferencia al cuadrado, para evitar que los negativos cancelen a los positivos, sumas todos esos cuadrados y divides. Para la varianza de una muestra, se divide por n1, el número de datos menos 1, un pequeño ajuste para que la estimación sea mejor. La desviación estándar es simplemente la raíz cuadrada de la varianza. ¿Y por qué la raíz cuadrada? Una ventaja clave de la desviación estándar es que vuelve a estar en las mismas unidades que los datos originales. Si calculas la varianza de salarios en pesos, te da pesos al cuadrado, lo cual es raro de interpretar. Pero la desviación estándar te da un valor en pesos. El capítulo usa un ejemplo de salarios. Si la media es 19.250 pesos, y la desviación estándar es 7.497 pesos, significa que, en promedio, los salarios se desvían unos 7.500 pesos hacia arriba o abajo de la media. Es una medida de dispersión muy interpretable. Y por supuesto, R tiene funciones var y SD para calcularlas fácilmente. Eso es útil. ¿Y también podemos visualizar la dispersión? Sí, el diagrama de caja, o box plot, es excelente para eso. Es un gráfico que muestra visualmente varias medidas a la vez: la mediana, una línea dentro de una caja, el rango intercuartílico, la longitud de la caja misma, y el rango total, a través de unas líneas llamadas bigotes, que se extienden desde la caja. Permite ver rápidamente tanto la tendencia central como la dispersión de los datos, e incluso identificar posibles valores atípicos. La función boxplot en R lo genera. ¡Fantástico! Entonces, hoy cubrimos cómo encontrar el centro de nuestros datos con la media, mediana y moda, y cómo medir su dispersión con el rango intercuartílico y la desviación estándar, además de cómo visualizar todo esto con un diagrama de caja. Eso es. Con estas medidas de centralización y dispersión, tenemos un resumen numérico muy potente de las características principales de nuestros datos. Muchísimas gracias, Sofía, por guiarnos a través de estos conceptos tan importantes. Ha sido un placer, Javier. Y a ustedes gracias por escuchar Statistics Unpacked. Nos encontramos en el próximo episodio.